Hola chicos, vamos a seguir con las fórmulas de derivadas y ahora vamos a ver cómo se deriva la multiplicación. Para derivar la multiplicación no puedo derivar una cosa por derivar la otra, sino que tenemos que seguir una fórmula. Entonces tenemos dos términos multiplicándose, va a ser el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Vamos a ver un ejemplo y con eso lo vamos a entender mejor. En este primer ejemplo tenemos una primera función a la que vamos a llamar f y una segunda función a la que vamos a llamar g. Y vamos a escribir la derivada de la función. El primero derivado sería la derivada de f, como es un polinomio, la derivada de x cubo, 3x cuadrado, el 3 pasa multiplicando y la x se eleva a un grado menos, más la derivada de 4x cuadrado, el 2 pasa adelante multiplicando, 8x, la x se eleva a un grado menos y el 7, como es un número, desaparece al derivar. Ya tenemos el primer término derivado. Ahora añadimos el segundo término sin derivar. Más, ahora copiamos el primer término sin derivar, x cubo más 4x cuadrado menos 7, por, ya añadimos la derivada del segundo término. Como el segundo término también es un polinomio, derivamos el polinomio. La derivada de 2x es 2 menos la derivada de x cuadrado, 2x. Bien, si lo colocamos nos queda primero derivado, como hemos dicho, 3x cuadrado más 8x, por segundo sin derivar, 2x menos x cuadrado, más primero sin derivar, x cubo más 4x cuadrado menos 7, por derivada del segundo. Seguiríamos operando hasta que tuviéramos un polinomio, pero en este ejemplo, en este vídeo, no voy a hacer las operaciones, sino practicar cómo usar las fórmulas. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo hay una raíz, por lo que primero tendremos que hacer es ponerlo en forma de potencia para poder utilizar las derivadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar nuestra función. El primer término lo ponemos en forma de potencia por el segundo término. El primer término es al que le vamos a llamar f y el segundo término es al que le vamos a llamar g. Y ya podemos utilizar la fórmula. La derivada sería el primero derivado, que es el exponente pasa adelante y la x se eleva a un grado menos, 2/3 menos 1, por el segundo término sin derivar, x cuadrado más 5, más el primer término sin derivar, x elevado a 2/3, por la derivada del segundo, que como es un polinomio, derivo 2x al cuadrado, me queda 2x, y la derivada de 5 que se va. Como tenemos exponentes todavía sin operar, operamos todo lo que podemos para dejar el resultado un poco más visible. Entonces vamos a transformar este término como siempre, y lo primero que tenemos que hacer es averiguar el exponente. Si a 2/3 le resto 1, me queda 2 menos 3 partido de 3, por tanto menos 1/3. Vamos a hacer lo que hemos hecho ya en casos anteriores, que es, como tengo x elevado a un exponente negativo y además fraccionario, ponerlo en forma de raíz. Entonces, como tengo 2/3, el 2 iría arriba y el 3 iría abajo. Y como el exponente es negativo, sería 1/3 abajo, pero le quito la potencia a la fracción y lo pongo en forma de raíz, que sería raíz cúbica de x elevado a 1, por el segundo término sin operar, más, y aquí vamos a hacer lo mismo, como tengo un exponente fraccionario, lo vamos a poner en forma de raíz. Raíz cúbica de x cuadrado por 2x. Podríamos operar un poco más, pero lo vamos a dejar aquí porque, como os he dicho, el objetivo de este vídeo es que aprendamos a utilizar las fórmulas. Vamos a ver ahora la fórmula de la división. Al igual que la multiplicación, no se puede dividir derivando arriba y derivando abajo por separado, sino que tenemos que aplicar una fórmula. Entonces, en la parte de arriba de la fracción pondremos primero derivado por segundo sin derivar menos primero sin derivar por segundo derivado, y en la parte de abajo lo de abajo al cuadrado. Y no vamos a operar nunca al cuadrado, lo vamos a dejar elevado.
lo primero que voy a hacer es poner un ejemplo de cuando no hay que utilizar la fórmula. Entonces, si nos fijamos en esta función, en la parte de arriba de la función sí hay un polinomio, pero en la parte de abajo de la función hay un número, que es un 6. Entonces tendéis a utilizar la fórmula de la división. ¿Se puede hacer? Sí, pero es complicarse la vida. Vamos a ver cómo resolverlo sin tener que utilizar la fórmula. Yo tengo que pensar que como tengo un número en el denominador, lo que vamos a hacer es sacar ese número delante. Entonces, si la función la expresamos como un sexto de 3x más x cuadrado, en realidad tenemos un número que multiplica a una función y nosotros eso lo sabemos derivar sin ningún problema. La derivada sería, el número se queda como está y derivamos lo de dentro del paréntesis, o sea, derivamos la función. La función es un polinomio, por tanto la derivada de 3x es 3 y la derivada de x cuadrado 2x, y no hemos tenido que utilizar la fórmula. Vamos a ver ahora sí dos ejemplos en los que tendremos que utilizar la fórmula. En este primer ejemplo tenemos una fracción con un polinomio arriba y un polinomio abajo. Al polinomio de arriba es al que le vamos a llamar f y al polinomio de abajo es al que le vamos a llamar g. Empezamos a derivar y tendríamos la derivada de lo de arriba, que es la derivada de 3x3 y la de x cuadrado 2x, el exponente delante y la x elevado a menos, por lo de abajo sin derivar, 6x menos 2, menos el de arriba sin derivar, 3x más x cuadrado, por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo sería la derivada de 6x6 y la derivada de 2 se va, por tanto queda solo 6. Y en el denominador ponemos el denominador elevado al cuadrado, la g al cuadrado. Vamos a operar en este tipo de ejercicios la parte de arriba, dejarla toda operada, pero la parte del denominador vamos a dejar el cuadrado sin operar. Seguimos operando y tendríamos arriba dos paréntesis multiplicándose, por tanto haríamos distributiva, todo por todo. Sería 3 por 6x, 18x, 3 por menos 2, menos 6, 2x por 6x, más 12x cuadrado y 2x por 2, menos 4x. Y ahora tenemos un menos multiplicado por 6 y un paréntesis, por tanto el menos 6 va a multiplicar a todo el paréntesis. Menos 6 por 3x, menos 18x, y menos 6 por x cuadrado, menos 6x cuadrado. Y como hemos dicho, el denominador lo dejamos sin operar. Si nos fijamos en la parte de arriba, pues podemos ir simplificando cosas. 18x se va con menos 18x. Podemos juntar 12 menos 6, que quedaría 6. Y tendríamos que esto sería igual a menos 6x cuadrado menos 4x menos 6. Y todo partido de 6x menos 2 al cuadrado. Y ya tendríamos la derivada lo más operada posible. Vamos a ver ahora un último ejemplo, y en este ejemplo también hay una particularidad, que es en la parte de arriba hay números pero no x, y en la parte de abajo hay x. Sí vamos a utilizar la fórmula, pero vamos a ver que se nos simplifica bastante al irsenos los términos. En la parte de arriba le llamamos f a la función y en la parte de abajo la llamamos g a la función, como siempre. Y empezamos a derivar. Tendríamos la derivada de lo de arriba, que como es la derivada de un número, es 0. Por la función de abajo sin derivar, recordar que 0 por cualquier cosa va a ser 0, así que este término se nos va a ir, menos la función de arriba sin derivar, dejamos el 3, por la derivada de lo de abajo. La derivada de 6x cubo, el exponente pasa adelante y la x se eleva a un grado menos, 18x cuadrado, y la derivada de 4x, la derivada de x es 1, se queda el 4, más 4 partido de la función 6x cubo más 4x al cuadrado. Y como he dicho antes, insisto, no vamos a operar los denominadores. En este caso, el primer término desaparece porque sería 0 por algo, y el resultado de la derivada pues nos queda directamente menos 3 por el paréntesis, lo podemos operar o no,
partido de la función del denominador al cuadrado. Y ya tendríamos 3 ejemplos de divisiones con una particularidad cada uno de ellos. Con esto cerramos el vídeo de multiplicación y división. Espero que con los ejemplos entendáis cómo usar las fórmulas.